Hay encuentros que cambian tu percepción de la realidad para siempre. Momentos en los que te das cuenta de que la línea entre la vida y la muerte es más difusa de lo que pensabas. Esta es la historia de uno de esos encuentros. Un encuentro que un taxista nunca olvidará. Porque el pasajero que recogió aquella noche lo llevó a un lugar que nadie esperaba. Al lugar donde yacía su propio cadáver. Me la contó un taxista llamado Javier, en el año 2014. Lo conocí en una parada de taxis en Barcelona. Una de esas tardes grises de febrero en las que la lluvia no deja de caer. Javier llevaba más de 12 años conduciendo taxis por la ciudad, y había recogido a todo tipo de pasajeros. Pero nunca había recogido a un muerto. Al menos no conscientemente. Todo comenzó en noviembre de 2013. Javier estaba haciendo su turno nocturno, como siempre. Eran cerca de las 4 de la madrugada, la hora en que Barcelona duerme y las calles se vuelven fantasmales. Javier conducía por el barrio de Gracia cuando vio a un joven haciendo señas en una esquina. Se detuvo. El joven subió al taxi. Tendría unos 22 o 23 años. Delgado, pálido, con el pelo oscuro despeinado. Vestía vaqueros y una sudadera con capucha gris. «A Montjuïc, por favor», dijo el joven con voz suave. «Al parque. Conozco el camino. Le iré indicando». Javier asintió y arrancó. Miró por el espejo retrovisor. El joven estaba sentado en silencio, mirando por la ventana. Había algo extraño en él, aunque Javier no podía identificar qué. Quizás era su palidez extrema, o la forma en que parecía ausente, como si estuviera perdido en sus pensamientos. «¿Fiesta?», preguntó Javier intentando hacer conversación. El joven tardó un momento en responder. «Ando, voy a terminar algo. Algo que dejé pendiente». La forma en que lo dijo hizo que Javier sintiera un escalofrío. Había una tristeza profunda en su voz. Condujeron en silencio durante varios minutos. El joven iba dando indicaciones ocasionales. «Y ayer aquí. Siga recto. Ahora a la izquierda». Estaban adentrándose en las zonas más solitarias de Montjuïc, lejos de las áreas turísticas. Caminos oscuros rodeados de árboles. «¿Está seguro de que quiere ir aquí?», preguntó Javier. «Es bastante solitario a estas horas». «Sí», respondió el joven. «Es aquí. Tengo que estar aquí». Finalmente, el joven le indicó que se detuviera en un pequeño aparcamiento junto a una zona arbolada. «Aquí está bien», dijo. Javier aparcó y miró el taxímetro. «Son 18 euros». El joven no respondió. Javier se giró en su asiento. El asiento trasero estaba vacío. Completamente vacío. Javier salió rápidamente del taxi, mirando alrededor. El joven no estaba por ninguna parte. No había forma de que hubiera salido sin que Javier lo viera o escuchara. «Esto es imposible», murmuró Javier. Estaba a punto de subirse de nuevo al taxi cuando vio algo que llamó su atención. En el camino que se adentraba en el bosque, había algo colgando de un árbol. Algo que no debería estar allí. Javier sintió que el estómago se le revolvía. Sabía lo que era incluso antes de acercarse. Sacó su linterna y caminó lentamente hacia el árbol. Era un cuerpo colgando de una cuerda atada a una rama. Un joven. El mismo joven que acababa de llevar en su taxi. Javier sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó contra un árbol, respirando agitadamente, mientras marcaba el número de emergencias con manos temblorosas. La policía llegó 15 minutos después. Javier les explicó lo que había pasado, aunque él mismo no podía creerlo. «Un joven subió a mi taxi. Me pidió que lo trajera aquí. Y cuando llegamos, desapareció. Y entonces encontré esto», dijo señalando el cuerpo. Los policías se miraron entre sí con escepticismo. Uno de ellos examinó el cuerpo. «Lleva muerto al menos 12 horas», dijo el forense que llegó poco después. «Probablemente se suicidó ayer por la noche». Pero yo lo vi», insistió Javier. «Habló conmigo, me dio indicaciones. Me trajo hasta aquí». «Señor», dijo uno de los policías con paciencia. «Esto es imposible. Este joven lleva muerto más de medio día. No pudo subirse a su taxi». Pero Javier sabía lo que había visto, lo que había experimentado. Cuando identificaron el cuerpo, resultó ser un estudiante universitario de 23 años llamado Marc. Había desaparecido el día anterior. Su familia había reportado su ausencia. Nadie sabía dónde estaba, hasta que Javier lo encontró. O más bien, hasta que Marc llevó a Javier hasta su propio cadáver. Los días siguientes fueron difíciles para Javier. No podía dejar de pensar en aquello. Había llevado a un muerto en su taxi. Un muerto que había hablado con él, que le había dado indicaciones. Investigó sobre Marc. Descubrió que había estado luchando con depresión durante años. Sus amigos dijeron que las últimas semanas había estado particularmente triste, aislado. Y entonces Javier descubrió algo que lo dejó sin aliento.
Entre las pertenencias de Mark encontradas en la escena, había una nota. Una nota de suicidio que la policía no había hecho pública, pero la madre de Mark se la mostró a Javier cuando él fue a presentar sus respetos. Ella quería agradecerle por encontrar a su hijo. La nota decía: perdóneme. No quería que tuvieran que buscarme durante días. Encontraré la forma de guiarlos hasta mí. De alguna manera, los llevaré hasta donde estoy. No quiero que sufran más de lo necesario. Javier sintió un nudo en la garganta al leer aquello. Mark había cumplido su promesa. Incluso en la muerte, había encontrado la forma de guiar a alguien hasta su cuerpo. Para que su familia no tuviera que pasar días sin saber qué le había pasado. ¿Por qué yo?, le preguntó Javier a la madre de Mark. ¿Por qué me eligió a mí? La mujer negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Lo sé, quizás porque sabía que usted vendría, que usted lo encontraría. Cuando Javier me contó esta historia en 2014, todavía se veía afectado. Habían pasado varios meses, pero la experiencia lo había marcado profundamente. ¿Sigues trabajando de taxista?, le pregunté. Sí, asintió. Pero ya no es lo mismo. Ahora, cuando recojo a un pasajero de noche, siempre me pregunto: ¿es real? ¿Está vivo? Especialmente si van callados, si parecen tristes o ausentes. ¿Has vuelto a tener alguna experiencia similar?, pregunté. No, respondió, y espero no volver a tenerla. Pero sé que fue real. Sé que Mark estuvo en mi taxi aquella noche. Su espíritu, o lo que sea que quede de nosotros después de morir, me usó para cumplir su última promesa. ¿Crees que está en paz ahora?, pregunté. Javier se quedó pensativo. Espero que sí. Hizo lo que quería hacer. Guió a alguien hasta él. Su familia pudo encontrarlo. Pudo tener un entierro digno. Creo que eso es lo que él quería. No dejar a su familia buscándolo eternamente. Nunca volví a ver a Javier después de aquella tarde. Pero su historia se quedó conmigo. Porque nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando alguien decide acabar con su vida, puede haber un último acto de amor. Un último intento de proteger a aquellos que quedan atrás. Mark se quitó la vida, pero no quería que su familia sufriera más de lo necesario. No quería que pasaran días o semanas buscándolo, sin saber qué había pasado. Así que encontró la forma de guiar a alguien hasta él, incluso después de su muerte. Un último acto de consideración. Un último gesto de amor. Así que recuerda, si alguna vez recoges a un pasajero que parece extrañamente ausente, que habla con tristeza profunda, que te lleva a un lugar solitario, presta atención, porque quizás no sea solo un pasajero, quizás sea alguien que necesita ser encontrado, alguien que está cumpliendo una última promesa, y tú has sido elegido para ayudarles, para completar su último acto en este mundo, antes de que finalmente puedan descansar.